práctica se ha incrementado el gasto público de manera sostenida por encima de los ingresos fiscales, se ha estado distorsionando el sistema tributario de forma tal que hoy día, entendemos nosotros, penaliza la actividad económica y promueve la informalidad en la economía. Y obviamente el gasto por encima de los ingresos fiscales ha provocado déficits fiscales importantes que desde el año 2008 se hicieron ya casi crónicos, en la medida que año tras año hemos visto la ejecución presupuestaria con déficits fiscales. Entre el año 2008 y el 2011 el déficit fiscal promedió unos 54.000 millones de pesos. Lamentablemente el año pasado el déficit fiscal, bueno, hoy día seguimos discutiendo y seguimos especulando finalmente cuál fue ese déficit, mientras el Banco Central publicó la semana pasada que ese déficit fue de unos 153.800 millones de pesos. El Diario Libre publicó la semana, finales de la semana pasada, que ese déficit, en las memorias del gobierno al Congreso Nacional, ese déficit fue de 133.000 millones de pesos. Lo que me está diciendo que algo anda mal y algo hay que corregir. Con esta ejecución presupuestaria, ya sea que el déficit haya sido de 153.000 millones o 133.000 millones, dependiendo de la cifra que se tome, con esta ejecución presupuestaria se debió haber aprobado un segundo presupuesto complementario en la República Dominicana, porque este es un problema que ya también hemos visto que es una práctica común en la República Dominicana, donde se aprueba un presupuesto original y hay que aprobar presupuestos complementarios porque hay un divorcio entre la formulación del presupuesto y la ejecución presupuestaria. Con esta ejecución del año 2012, con estos niveles de déficit que hemos estado hablando, las autoridades no tenían la autorización o las apropiaciones presupuestarias que constitucionalmente indica en términos jurídicos, porque el gasto estuvo por encima de tanto del presupuesto original, sumándole el presupuesto complementario de julio del año pasado. Lo que implica que hay algunos temas que nosotros estamos señalando aquí. Primero, y que creo que Sergio lo mencionó, estamos hablando de que hay falta de información, de que hay una mala ejecución, formulación y ejecución del presupuesto. Hay unos déficits fiscales que están provocando cada vez mayor deuda pública, lo que a su vez esto estaría provocando tal vez que la República Dominicana esté recorriendo una senda de insostenibilidad fiscal, que es lo que implica que en algún momento el país no pueda cumplir con sus compromisos en algún momento en el futuro. Por esta razón nosotros hemos identificado y hemos visto el tema fiscal como el principal reto de la República Dominicana en el corto y en el mediano plazo. Y por esto el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles ha estado trabajando en el tema fiscal, ha estado insistiendo en el tema fiscal con nuestra propuesta de reforma fiscal integral y hoy día promoviendo una ley de responsabilidad fiscal en conjunto con la FIN, que es hasta el momento lo que hemos acordado es iniciar este proyecto con esta mesa de discusión para luego presentar a la sociedad un proyecto de ley de responsabilidad fiscal y ahí ya veremos cómo llevar esa estrategia. Esta mesa de discusión se enmarca dentro de este proyecto y tiene tres grandes propósitos. Uno, que sirva como de inicio de nuestro proyecto, como hemos dicho. Segundo, escuchar diferentes perspectivas con respecto al tema en cuestión, y aquí tenemos oradores de diferentes aspectos ideológicos, de diferentes background, y creemos que con esto alimentamos y enriquecemos el debate a nivel de la opinión pública. Y tercero, generar conciencia sobre la importancia de sanas políticas fiscales para las presentes y futuras generaciones. Muchísimas gracias a la FINJUS y a CRES
por invitarnos a compartir en este espacio sobre una propuesta de ley que nosotros consideramos es sumamente importante, como ya ha sido planteado por el licenciado Sergio Tulio y el licenciado Ernesto Selman, para el país, para la institucionalidad y el Estado de Derecho en la República Dominicana. El déficit fiscal del año pasado, en cierta medida, se debió a el aumento que hubo de los gastos, sobre todo en combustible y en una serie de gastos que no se correspondían con el desarrollo de las políticas públicas, sino más bien con acciones de actividad electoral. Bien, el otro punto que es fundamental para esta ley de responsabilidad fiscal es el de las normas de transparencia, difusión de información. Hay un texto propuesto que es que hay las modificaciones en las proyecciones macrofiscales. Cuando se presente al Congreso una propuesta de modificación del presupuesto general del Estado, dicho anteproyecto de ley deberá cumplir con todas las normas de presentación del presupuesto general del Estado, indicando los motivos del error en la proyección inicial. Tiene que ver que muchas veces lo que se formula en el presupuesto no se corresponde después con la ejecución, tanto en lo que fueron las proyecciones macrofiscales o en los ingresos que se preveía obtener, pero cuando se hace la formulación del presupuesto suplementario, ni los legisladores ni la ciudadanía en sentido general tenemos toda la información completa de por qué hay que hacer el reajuste en el presupuesto suplementario, y eso debe de ser de información pública. Y después, dos puntos ya para terminar: el sistema de sanciones y mecanismos de compensación y de corrección si las metas no son logradas. Puede haber que haya un interés o que la presupuestación se conozca cuál va a ser, pero que no se coloque y se haga una subvaloración, por ejemplo, de los ingresos y demás, pero también puede ser que haya un cambio en el contexto internacional y entonces hay que prever para no culpabilizar de manera injusta a los tomadores de decisiones. Hay un párrafo sugerido. Y finalmente el punto que fue tratado también en la apertura con respecto a las situaciones en casos de emergencia. O sea, no podemos hacer proyectos de ley ni responsabilidad fiscal que sea tan rígido que no permita, en caso de un desastre, de una situación extraordinaria, que el país no pueda tomar las medidas del lugar, y por eso se prevé lo de un párrafo, un artículo 5 que dice medidas de excepción. Si el crecimiento económico previsto en términos reales es menor al 2%, se exceptúa de cumplimiento lo previsto en el artículo 1 con respecto al tope del endeudamiento, en caso de que haya una emergencia, un desastre natural. Bueno, ese es el contenido de la ley, la propuesta de ley. La idea es que ustedes puedan enriquecerla. Nos gustaría, sí, quizás que al final de este debate, no sé si se prevén otros debates sobre la responsabilidad fiscal, o si a partir de un espacio tan interesante como este se pueda enriquecer esta iniciativa, la iniciativa que ustedes han estado trabajando, y que pudiéramos hacer una introducción al Congreso de la República, reconociendo los aportes de los diferentes sectores a partir de estos paneles de políticas públicas que va a desarrollar la FINJUS y CRES, porque consideramos que eso enriquece lo que es la forma de legislar en nuestro país y nos permite pensar que es posible construir marcos legales tomando en cuenta la diversidad de opiniones, la diversidad, la pluralidad que hay en nuestro país, pero en definitiva las leyes no son para un sector, no son para un partido político, no son para unos congresistas ni para unos ciudadanos, es para todo el pueblo y toda la nación. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero resaltar la presencia de don Marino Ginebra Hurtado, quien es presidente de CRES,
y nos está acompañando hoy día. Estaba escondidito por ahí atrás, pero está por ahí, así que muy bienvenido, don Marino. Bien, sí, ley de responsabilidad fiscal se han aplicado en los términos que estamos discutiendo hoy día, se han aplicado en aproximadamente 21 países a nivel mundial. Lamentablemente, estas leyes se han aplicado en la gran mayoría de los casos en momentos de crisis fiscales. Y un poco lo que estamos empujando y tratando en este momento es de aplicar, viendo lo que ha estado sucediendo en la República Dominicana, aplicar una ley de esta envergadura sin la necesidad de esperar a que llegue una crisis fiscal, sino, digamos, en momentos donde todavía las cosas son manejables, que no ha sido así en la mayoría de los casos que se han aplicado leyes de responsabilidad fiscal en el mundo. Hay tres aspectos. Bueno, la ley, como decía la diputada, las leyes de responsabilidades fiscales giran en torno a reglas, procedimientos, penalidades, para el cumplimiento de ciertos principios básicos de presupuestos. Y entre estos principios mencionamos rendición de cuentas, mencionamos transparencia y mencionamos sostenibilidad y estabilidad económica, sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica, básicamente. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto, de ley de responsabilidad fiscal en la República Dominicana hoy día? ¿Por qué estamos congregados nosotros aquí sobre este tema? Y se ha reconocido en diferentes aspectos, habló la diputada, lo contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que el pacto fiscal se debe hacer dentro de un marco o sustentado en una ley de responsabilidad fiscal. Es decir, que obviamente los diferentes actores de la sociedad dominicana han reconocido que hay un tema que tenemos que abordar y que debemos corregir con el tema fiscal. Mientras en las palabras de introducción mencionaba algunos elementos, quiero, digamos, expandir un poco y decir el por qué hoy día estamos aquí reunidos y por qué estamos hablando de una ley de responsabilidad fiscal. Y al inicio mencionamos, obviamente, el tema de los déficits fiscales, que desde nuestra perspectiva se han prácticamente ya convertido en crónicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, unas proyecciones de mediano plazo, de una programación fiscal de mediano plazo en CRES, la hacemos y la actualizamos constantemente en la medida que obtenemos nueva información, y a pesar de que el plan plurianual que dieron a conocer las autoridades sobre el plan plurianual presupuestario de la política fiscal, de que habla de presupuesto equilibrado para el año 2016, en nuestras proyecciones al 2016 todavía tendremos elevadísimos déficits fiscales, porque no vemos cambios en las políticas del gasto público y cambios en el sistema tributario que puedan estar aminorando los incentivos perversos, digamos, que está introduciendo, en la medida de que está penalizando la inversión y la producción en la República Dominicana, y en la medida de que el sistema tributario está promoviendo la informalidad en la economía, lo que implica una base de contribuyentes cada vez menor. Entonces, en la medida que no vemos esta política de gasto público, una reestructuración de la política de gasto público, vemos importantes incertidumbres con respecto al gasto público, y aquí podemos hablar del aspecto del subsidio eléctrico. Por ejemplo, no se ha presentado todavía reformas estructurales que den la perspectiva a uno, que le dé certidumbre de que esos subsidios se van a estar reduciendo en el futuro. Pues vemos que todavía hay ciertas incertidumbres en las proyecciones fiscales, y no vemos en ningún caso cómo en el mediano plazo
como dice el plan plurianual que presentaron las autoridades, de un presupuesto equilibrado al 2016. Esto es lo que implica que déficits fiscales van a implicar, déficits fiscales en el presente y en el futuro próximo van a implicar incremento del endeudamiento público, lo que a su vez pone presión a las finanzas públicas cada año para hacer frente a los compromisos financieros del Estado. El otro tema que mencionamos, y obviamente ya se ha hecho una práctica, no voy a repetir, el tema de la formulación y ejecución presupuestaria, en la medida que se aprueba un presupuesto original y en medio de la ejecución presupuestaria se deben aprobar 1 y 2, en promedio en los últimos años, 2 presupuestos complementarios por un gasto público mayor y por mayor de lo presupuestado y por sobreestimación de los ingresos en los presupuestos originales. De nuevo, estamos hablando del por qué estamos hablando hoy día de ley de responsabilidad fiscal en la República Dominicana. El tema de la discrecionalidad del gasto público. Aquí tenemos un tema institucional que creo que es clave y crítico hablar del tema de institucionalidad en la República Dominicana. El tema de la discrecionalidad del gasto público en la medida que los recursos que aportamos los contribuyentes se utilizan muchas veces, de nuevo, si no estamos llevando al pie de la letra la ejecución presupuestaria, de alguna forma hay una discrecionalidad en el gasto público que hay que corregir. Y que esto abre la puerta a un tema que no debe ser tabú para nadie, abre la puerta a la corrupción administrativa. Y esto es parte importante de lo que sucede en la República Dominicana y no queremos decir que es algo reciente, es algo que, digamos, podemos hablar desde el 27 de febrero de 1844, desde que se inició la República. Así que no es algo que debamos decir, creemos que de hecho en los actuales momentos se están tratando de corregir mucho de estos temas. Junto con el tema de discrecionalidad está la falta del control o falta de mecanismo de control del gasto público. Y de nuevo el tema de la rendición de cuentas, es decir, qué ha sucedido, por ejemplo, con la ejecución, por poner el ejemplo que es el caso tal vez más extremo que hemos visto, con la ejecución presupuestaria del año 2012, tan desviada, con unos déficits tan altos. Es decir, la rendición de cuentas no ha habido consecuencias, no se ejecutó un gasto público sin apropiaciones presupuestarias, sin autorización legal del Congreso, como manda la Constitución, y no ha habido, digamos, no ha habido consecuencias. Esta parte de rendición de cuentas es importante porque no solamente en términos generales, sino rendición de cuentas de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el manejo de recursos que aportamos los contribuyentes, ¿verdad? Hay un tema y aquí creemos que la presentación de un plan plurianual tiene por lo menos introduce algunas pinceladas de cómo las autoridades ven el tema fiscal y la programación fiscal hacia futuro. Aquí, en cierta forma, esto sirve, por lo menos nos da la impresión de que sirve de metas y así lo deberíamos tomar los ciudadanos y las organizaciones civiles, digamos, en que estos documentos que presentan estas proyecciones de mediano plazo deberían ser metas que nosotros debamos exigir. Si las autoridades presentan que para el año 2016 debemos tener un presupuesto equilibrado, bueno, esto por lo menos debe ser una meta. Desde nuestra perspectiva, una ley de responsabilidad fiscal debe imponer presupuestos equilibrados año tras año y que esto, cuando hayan excepciones o emergencias, se puedan desviar, digamos, de un presupuesto equilibrado, es decir, que los ingresos sean iguales que los gastos en situaciones de emergencia,
con una declaratoria de emergencia, con un decreto presidencial, pero desde nuestra perspectiva, los presupuestos del Estado, que básicamente los recursos los obtiene de los contribuyentes, ¿verdad? Sean el presupuesto equilibrado, porque en la medida que existen déficits fiscales, se presentan endeudamientos que al final lo tendrán que pagar las futuras generaciones, que no están tomando las decisiones hoy día. Por eso el tema de la importancia de la parte intergeneracional en el tema fiscal. Bueno, hablamos de la falta de información y estadísticas. De nuevo, hoy día estamos discutiendo todavía en marzo qué sucedió y cuál fue la ejecución presupuestaria del año pasado. Esto es algo crítico. En la página web del Ministerio de Hacienda todavía no se dan los datos finales, y esto es algo que hay que poner mucha atención, y que la diputada mencionó en su ponencia, y que está incluido en el documento base de discusión que tiene. Una ley de responsabilidad fiscal sola no, en este ambiente tal vez que hemos estado describiendo, tal vez no va a ayudar mucho, pero podría servir como un primer paso para ciertas cosas. De todas formas, y al final voy a un poco a unirlo con otros temas, porque nosotros no vemos una ley de responsabilidad fiscal aplicándose solo en la República Dominicana y que eso va a resolver el problema. Nosotros vemos la ley de responsabilidad fiscal como parte de un conjunto de reformas estructurales que debemos aplicar en la República Dominicana, y esto lo voy a describir un poco más detalladamente al final de mi ponencia, pero podría ser un primer paso para sanear y transparentar los procesos de formulación y ejecución presupuestaria. Podría ser el primer paso para ordenar las finanzas públicas en la República Dominicana y reducir los déficits fiscales. Podría servir de primer paso para controlar y reducir los niveles de endeudamiento. Podría servir de primer paso para incorporar una visión de largo plazo en las decisiones de las políticas públicas en la República Dominicana, además de imponer un marco legal a las acciones del sector público en cuanto al manejo de la política fiscal. Finalmente, y esto tal vez es tan importante como cualquier otro tema que hemos mencionado, desde nuestra perspectiva, una ley de responsabilidad fiscal podría servir de primer paso para empoderar a los ciudadanos de una herramienta legal para evaluar las ejecutorias del sector público. Y aquí, obviamente, hay muchos de los temas que estamos hablando, muchos de los componentes que nosotros entendemos y que la misma diputada ha descrito en su ponencia, que deben formar parte de esta ley de responsabilidad fiscal. Es posible que estén ya integradas en distintas leyes, la ley de presupuesto, en distintas leyes hay muchos componentes de los que nosotros estamos mencionando sobre lo que debe tener una ley de responsabilidad fiscal. Pero el hecho de concentrarlo en una pieza legislativa nos parece a nosotros que ayuda a empoderar a la ciudadanía y a las organizaciones civiles a exigir y a poder servir digamos, Servio-Tulio habló una palabra que usan mucho en Estados Unidos de watchdogs, ¿verdad? De supervisores de la ejecución de las políticas públicas y de las ejecutorias del sector público. Entonces, estos componentes que posiblemente, seguro, porque ya lo hemos visto, están dispersos tal vez en muchas leyes, concentrados en una sola pieza legislativa, pueden servir de empoderar a los ciudadanos en el sentido de poder servir de supervisores de la ejecución, las ejecutorias del sector público y del manejo de los recursos que provienen de los propios contribuyentes al final, ¿verdad? O de inicio. Bien. No quiero abundar mucho más sobre el tema. De todas formas, hay algunos requerimientos que nosotros vemos importantes.
quiero decir que no quiero abundar porque ya se han mencionado algunos de ellos, pero lo voy a mencionar, algunos de los requerimientos de una ley de responsabilidad fiscal, digamos, y aquí insistimos en la descripción de una estrategia presupuestaria de mediano plazo. Ya hay un avance en este sentido con la presentación del plan plurianual que estuvimos mencionando, y esto, dentro de esto, el requerimiento de que se especifique la trayectoria de mediano plazo de los ingresos fiscales y el gasto público, la publicación regular de informes del avance de los objetivos fiscales, la cuantificación de las exenciones fiscales y su impacto en el desenvolvimiento económico, la descripción de los riesgos fiscales en el último informe del Fondo Monetario, en un manual de deuda pública, se habla de que recomienda que en los presupuestos anuales los gobiernos introduzcan análisis de riesgos de la política fiscal que están presentando. Nosotros creemos que eso es importante porque hay muchos pasivos contingentes que muchas veces no tomamos en cuenta y que pueden estar poniendo en peligro en el mediano plazo la estabilidad macroeconómica, en la medida que la política fiscal puede desviarse mucho de la trayectoria de la sostenibilidad, digamos. Bueno, la cuantificación de los impactos de la política tributaria nosotros creemos que es muy importante. Nosotros hemos visto 7 legislaciones que incrementan impuestos y no hemos previsto bien cuáles son los impactos. Bueno, este año estamos viendo que está teniendo un impacto en la actividad económica, la última ronda de incremento de impuestos, y esto va a impactar incluso la misma política fiscal en la medida que no solamente impacta la actividad económica, sino que promueve la informalidad. Estaríamos viendo tal vez unos ingresos fiscales menores de los previstos en el presupuesto. Y según tenemos información, ya hay algo de eso que está sucediendo, aunque no tenemos información muy concreta en este sentido. Lo primero es cumplir y hacer cumplir las leyes a todo el mundo por igual. Dentro de este programa de reformas estructurales, entonces CRES estaría poniendo sobre la mesa un conjunto de ideas o enumerando reformas que entendemos que son críticas para convertir a la República Dominicana en la potencia económica de Centroamérica y el Caribe. Nosotros ya pusimos sobre la mesa una ley de reforma fiscal integral, donde propusimos una reestructuración del gasto público, una introducción de un sistema impositivo más sencillo, con impuestos bajos y uniformes. Con esta ley estaríamos hablando y acompañándola de una ley de responsabilidad fiscal, es decir, vemos una ley de reforma fiscal integral en conjunto con una ley de responsabilidad fiscal. Estaríamos viendo la necesidad de reformas estructurales en el sector energético, y no solamente en el sector eléctrico, sino también en el área de hidrocarburos. Estamos viendo las necesidades de reformas estructurales en el mercado laboral. Estamos viendo la necesidad de reformas estructurales en el sector transporte. No puede ser que transportar un furgón de la China a República Dominicana cueste casi igual que de Multimodal Caucedo a Punta Cana, por ejemplo. Reformas estructurales en el sector educación. No vemos que es suficiente y de hecho puede ser contraproducente tirar más plata a un sector que no está cumpliendo con su objetivo de formar a los jóvenes, de hacerlos más productivos y que puedan tener mayor capacidad de realizar funciones en el mercado. Reformas estructurales en el sector salud, bueno, entre otras. Vemos todo este tema como el tema de la responsabilidad, de la ley de responsabilidad fiscal, dentro de un conjunto de reformas estructurales para que la República Dominicana tenga las condiciones idóneas para promover la inversión, la producción, la generación de empleos productivos y convertirnos de nuevo en la potencia económica de Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias al CRES por la oportunidad
y al CRES y a Finjus por la oportunidad de participar en tan interesante debate, sobre todo por el momento en el que el mismo se desarrolla. Técnicamente hablando, si seguimos el programa, me quedan 4 minutos de exposición, o sea que voy a tratar de ser bastante breve, cuestión que los abogados de paso se nos hace bastante difícil. Decía Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, que no hay mejor momento para un cambio que ante una crisis real o potencial. Y yo creo que lo interesante que tiene este proceso es que, como decía el señor Selman, comenzar el proceso de la revisión de un proyecto de ley y lograr una ley como tal en materia de responsabilidad fiscal tiene la relevancia de que hacerlo ahora permite realmente un debate maduro, un debate consciente y por tanto una ley que sea realmente eficiente y efectiva como exige nuestro texto constitucional. El producir una ley en un momento ya de crisis real, realmente lo que se logra es buscar una tapadera o un parche a una situación particular y no realmente a una ley que mire en el tiempo y que resuelva los temas de responsabilidad fiscal en sentido genérico. Yo tengo algunas anotaciones que creo que desde el punto de vista jurídico son interesantes para el tema y me voy a circunscribir a ellas. Un elemento esencial es que la ley como tal parte de una habilitación legal, constitucional legal, es decir, el principio de responsabilidad de la administración pública está concebido en la Constitución, si no es nada que ahora partiría del punto de vista legislativo. Ya la Constitución no solamente lo establece de manera expresa desde el punto de vista de la responsabilidad civil, sino que desde el punto de vista de la actuación de la administración irradia en varias disposiciones todo el tema de responsabilidad de la administración y del servidor público. Por tanto, tiene su marco constitucional. Luego hay una vinculación de nuevo constitucional legal porque la Estrategia Nacional de Desarrollo así lo concibe, como la propia honorable diputada citaba el texto, pero lo concibe también porque parte de una previsión constitucional que así lo establece, es decir, que viene a tener de nuevo un vínculo legal constitucional, y bueno, tiene un vínculo fáctico, que es la necesidad de establecer normativas que resuelvan todo ese tema de transparencia, de gestión fiscal, de administración prudente, etcétera, etcétera. Sí, hay un contexto constitucional y jurídico, no solamente fáctico, que avala y que fundamenta el que estemos debatiendo un tema como este. Ahora bien, la ley como tal es una ley que constituye un eje transversal. Si la ley la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando la leemos, nos damos cuenta que la ley es, digamos, el eslabón de seguro del desarrollo de todo el sistema del pacto social en materia fiscal o del pacto fiscal. Por tanto, la ley es un eje transversal. No puede verse como una ley aislada. El señor Selman así lo citaba. Es una ley que te asegura que el resto del pacto fiscal pueda ser, tenga un seguro, tenga una parte de seguridad del cumplimiento del pacto y de todo lo que se deriva del pacto como tal. Por tanto, eso me parece que es bastante relevante. Y luego la ley, además, tiene que tener un sentido integral. La ley no puede mirar a resolver puntos o a dejar a otras legislaciones resolver puntos en específico. Es decir, la ley debería tener un criterio integral. Porque la ley, diciéndolo así, por retazos o sin un criterio integral suficiente, va a ser una ley inefectiva a lo largo del camino. Eso produce además que la ley tenga un carácter, no solamente eso, pero tiene efecto en que la ley tiene un carácter orgánico, y diría yo superorgánico. Es decir, como ustedes sabrán, en la Constitución hay un régimen de las leyes orgánicas, y todo el tema del presupuesto entra en ese acápite. Pero la ley además toca un tema de estabilidad, de macroeconomía. Incluso el proyecto que tenemos aquí en la carpeta toca un tema de financiamiento del sector privado financiero, toca un tema de la financiación o de los avales que puede otorgar el Banco Central y por tanto toca el tema monetario, macroeconómico. Y como ustedes sabrán, esa legislación tiene un seguro más
especial en la Constitución, el artículo 232, más allá de una ley orgánica. Por eso es que hablamos de leyes superorgánicas, porque requiere una mayoría más agravada que la de las leyes orgánicas. Es decir, que hay algo que tener en cuenta, porque el pacto, o sea, este proceso tan bonito que se está llevando hoy en día, es un ejemplo de que se necesita realmente un pacto bien consensuado, porque la mayoría que necesita la propia ley es una mayoría súper agravada por los ejes que toca para que realmente sea efectiva. Así que eso me parece que es algo esencial para que el resto de las disposiciones puedan tener mayor relevancia. Luego, creo que es interesante mencionar que la ley tiene que ser conforme con la Constitución y en la Constitución. Si la ley tiene que producirse en base al tracto procesal de la Constitución establece, eso no hay duda, y ahí está el tema un poco de la ley orgánica y del tema superorgánico. Pero luego las disposiciones de la ley tienen que ser proporcionales y razonables para su cumplimiento. Yo creo que por ejemplo, todos conocemos de lo que ha pasado en Europa con estos temas de los déficits, y cómo algunos países han llegado al punto de incluir montos de déficit al nivel constitucional. Ahora bien, y ahí viene la parte técnica de esta ley, lo que la ley debe reflejar tienen que ser condiciones que permitan una aplicación real. Porque si no lo hace, es una ley que va a devenir inconstitucional por inaplicable. Se va a deslegitimizar ella misma, porque va a tener normativas. Bueno, por ejemplo, todos sabemos nosotros tenemos muchas leyes que establecen montos de asignación para X o para Y, que no son posibles. Algunas pueden ser popularmente interesantes, pero no son posibles materialmente. Y eso deviene a que la legislación se deslegitima. Y yo creo que esta es la parte ya no tanto abogadística, por decirlo así, sino técnico-financiera, de que las reglas que la ley tiene que prever tienen que ser reglas realmente posibles, realmente responsables, para que la ley entonces no caiga en una continua violación, porque las reglas que se previeron no eran reglas de posible cumplimiento. Eso para mí me parece que es esencial. Luego, me parece también importante resaltar que la ley es una ley de responsabilidad. Cuando leemos el artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, dice al final, partiendo de una ley de responsabilidad, es decir, la ley está hecha para que lo otro se cumpla. Por tanto, la ley tiene que tener dientes. Hay que ver qué tan afilados se le ponen, pero tiene que tener dientes. El sistema de consecuencias es un eje esencial de la ley. Hay una ley, por ejemplo, a mí me encanta la ley de responsabilidad fiscal colombiana, que está más enfocada no tanto al tema presupuestario, sino al tema de la administración prudente de los recursos y de la responsabilidad del funcionario incluso y de aquellos que manejan fondos públicos, que es un segundo paso. No es tanto me salí de la previsión presupuestaria, corrijo, sino también de quien mal administra esos fondos. Y esa ley colombiana es excelente y tiene mucha jurisprudencia constitucional. El proceso que ha tenido en los últimos 20 años que tiene de desarrollo de la previsión del régimen de gestión fiscal. Por eso es también para la ley vamos a tener que preguntarnos qué es la gestión fiscal. En algunos regímenes regulatorios comparados, gestión fiscal es un concepto mucho más amplio. Quiere decir toda la responsabilidad que tiene todo aquel que administra fondos públicos de hacerlo de manera prudente, conforme establece la ley, etcétera, etcétera. Es decir, es un tema que me parece que es esencial porque es una ley de responsabilidad, no una ley de buenos deseos. O sea, tiene que tener una parte que asegure al sistema que esas reglas que están previstas se van a cumplir. O que cuando no se cumplan, eso tiene una consecuencia medible y observable. Finalmente, creo que es destacable, por ejemplo, el señor Selman resaltaba una parte muy importante que es el régimen de transparencia. Aquí no podemos confundir el régimen de transparencia de esta ley de responsabilidad fiscal al régimen general previsto de información pública, porque son dos visiones diferentes. En el régimen de acceso a la información pública, al ciudadano se le permite que acceda a la información pública que necesita o que haya un mínimo de información de libre acceso que se mantenga constantemente. En este caso es información mucho más precisa, información mucho más relevante, información mucho más, digamos, si se podría en tiempo real de las ejecutorias
del Estado para que pueda haber realmente un empoderamiento de la sociedad. Es decir, digamos que un régimen de transparencia, no de información solamente, de transparencia, es decir, mucho más, lo considero mucho más profundo y así la ley debería un poco enfocarlo. Finalmente, creo que hay tres aspectos que quisiera resaltar. La ley no puede ser una ley marco. No puede ser una ley a veces detestamos leyes que son muy detallistas y creo que es una ley muy técnica que tiene que saber navegar entre tener los principios básicos, pero tener las reglas mínimas que necesita tener la ley. Es decir, por ejemplo, cuando teníamos la Constitución, había debates que solamente se concentraban en que era muy grande la Constitución. No creo que el tema, es un tema de calidad. Y aquí hay muchas normas técnicas que no se pueden enviar a desarrollo reglamentario, porque precisamente eso tendría un efecto de quitarle poder a lo que la ley tendría. Y otras cosas que sí tienen que estar en el ámbito reglamentario y que no deben petrificarse en la ley porque entonces hacen del sistema un sistema inoperante. Hay que observar el régimen del tratamiento igualitario que está en la Constitución, sobre todo para por ejemplo, temas de financiación al sector financiero privado. Hay un sector financiero público, pero la Constitución establece que cuando el sector público es empresario, tiene que operar en el mismo régimen, en un régimen de igualdad, artículo 221, y por tanto hay que observarlo, para no vaya a quedar que ese sector sí puede tener una ayuda especial y no el sector privado financiero, por un tema constitucional, creo que está textualmente, es muy claro la Constitución. Y finalmente, ahora realmente sí, final, creo que una parte esencial es la parte, digamos, como uno llama, la parte de salida de la ley. La ley, para que sea eficiente, tiene que prever que no todo el tiempo es un tiempo de bonanza, es un tiempo bonito. Hay que prever las vacas flacas. Y la ley, por tanto, verdaderamente tiene que prever el régimen de emergencia y las situaciones, digamos, de fuerza mayor, por usar un término de nosotros los abogados, que no permite el cumplimiento de las proyecciones que la propia ley establece. Pero ojo con eso. Ese régimen, para que sea constitucionalmente conforme, tiene que ser un régimen basado en la motivación y la fundamentación de esa emergencia. No puede ser un régimen, como en algún momento se discutió, por ejemplo, con la ley de riesgo sistémico, que decía, cuando haya riesgo sistémico. ¿Y qué es el riesgo sistémico? Después el reglamento trató de definir con más claridad. O sea, no puede ser, y aún así, cuando por ejemplo, si el poder fuese del Poder Ejecutivo declarar una situación de emergencia para la excepción de la ley, ese acto, como ha dicho el Tribunal Constitucional, tiene que tener suficiente fundamentación para que realmente pueda ser un acto válido para la excepción de la ley. Porque si no, estaríamos teniendo un texto, y iríamos, Servitull, un poco a lo que discutimos con el tema de doing business. No hay que tener una ley por tener una ley, sino una ley que sea eficiente. Entonces, cumpliríamos tener la ley, pero después no la podríamos saltar o incumplir sin un sistema de consecuencias. Es decir, que ese cierre de cuando no se aplica, me parece que es la parte más sensible de la ley, para que la ley pueda ser efectiva y para que realmente produzca ese efecto que queremos, que es un sistema mucho más institucionalizado y por tanto mucho más transparente, mucho más seguro y con previsiones en el tiempo mucho más claras para todos. De nuevo, muchas gracias a todos, creo que logré la encomienda en el tiempo y gracias a todos. Buen día. Bien, muy buenos días. Ante todo, digamos, lo de rigor, agradecerle a Finjus y a CRES la invitación a participar en esta discusión. Me parece que tiene mucho valor la invitación porque tenemos visiones distintas. Yo tengo una visión bastante diferente de la que tiene Miguel, de la que tiene Ernesto, de la que ha externado CRES, y sin embargo, CRES nos invita a esto. Yo creo que eso tiene un gran valor en la sociedad dominicana en este momento, y esto no es solo para estar acá frente a la pantalla y frente a ustedes hablando. Estamos hablando de que nos sentamos con las camisas remangadas a discutir internamente en reuniones cerradas, lo que está indicando que hay una idea bastante clara de que aunque pensemos distinto, tenemos espacios para llegar a acuerdos, primero que existe la necesidad de ventilar la diferencia, de ventilar los puntos de vista
y luego que también hay conciencia de que tenemos espacio para llegar a acuerdos concretos. Yo creo que eso está indicando que hay un espacio democrático, abierto, de pluralidad, y yo valoro mucho la disposición de CRES en las personas especialmente de Ernesto y de Miguel por abrir la discusión. Es un esfuerzo para construir consenso en un espíritu democrático. Ahora, yo creo que en materia fiscal la coyuntura del 2012 sin duda ha ayudado mucho, ha empujado mucho a esta discusión. Lo que tuvimos en 2012 fue un impresionante incremento del gasto público claramente vinculado a la coyuntura electoral, y ese aumento del gasto público fue por encima de las apropiaciones presupuestarias, como utiliza el Fondo Monetario en su comunicado, utilizó en octubre, noviembre pasado, muy por encima, preanunciado incluso por el propio presidente de la República, aunque inicialmente en ese momento se planteaba que no, que era dentro del presupuesto, pero al final nos dimos cuenta que no era dentro del presupuesto, que los 40.000 millones eran por encima del presupuesto. Por lo menos esa es la lectura que uno le da como simple, valga la redundancia, lector de periódicos. Entonces, ese dramático aumento del gasto público vinculado a las elecciones ha empujado a este tipo de discusión. Y eso también se suma a falta de transparencia en el gasto público. Realmente no sabemos cómo se gastó, exactamente en qué se gastó. Están las cuentas macro, generales, aglutinantes, pero no hay un desglose en detalle de ese tipo de gastos. Por lo menos el público no tiene acceso a ello. Se suma a eso que el gasto público, el exceso de gasto público tuvo impacto nulo prácticamente en el crecimiento sectorial, en particular el sector de la construcción, y en el crecimiento global. Y por eso la gente se pregunta, ¿y a dónde se fue el dinero? ¿Qué pasó? ¿O es que acaso el sector privado se retrotrajo tan fuertemente, se cayó tan fuertemente que lo que hizo el sector público fue meramente compensar? Entonces, eso ha motivado ansiedad, preocupación e incluso las movilizaciones que hemos visto en meses recientes. Se plantea de que esto fue posible gracias a una sistemática violación de las leyes que tenemos a nuestra disposición, e incluso se habla de posibles delitos. Entonces, ese contexto nos motiva, digamos, ayuda, ha empujado a que tengamos este tipo de diálogo. En trasfondo, yo creo que tenemos tres elementos más de largo plazo. Un alto nivel de autonomía de los grupos políticos. O sea, detrás de todo esto está sencillamente que los grupos políticos tienen la capacidad, están altamente autonomizados del resto de la sociedad. No son sujetos no rinden cuentas a la ciudadanía, no sirven de correas de transmisión de los intereses de la ciudadanía. Se supondría, por ejemplo, que el PRD debería ser el partido, digamos, que en su contradicción, ¿no? O sea, los partidos no representan la contradicción de los intereses de la sociedad. El PRD se suponía que debía ser el partido que representase, digamos, los intereses de la clase trabajadora, en algún momento la clase obrera, el PLD quizá los sectores medios y gente que tiene negocios propios, pequeños, clase intelectual. El Partido Reformista debería de haber sido el partido, digamos, que representara, digamos, más vinculado a lo agrario y lo rural, y sin embargo ninguno de ellos está vinculado orgánicamente y sistemáticamente, y sus agendas no responden a eso, sino que responden a las agendas propias, ¿no? Y un muy escaso nivel de articulación entre los partidos y la sociedad en ese sentido, y su vinculación es fundamentalmente clientelar. Y eso se complica ahora por el altísimo nivel de concentración del poder político y la falta de contrapesos. O sea, todo lo que pasó en 2012 en el marco de este alto nivel de concentración del poder político y la autonomización relativa de los partidos y la no representación de los intereses de la sociedad, sino de los intereses de ellos mismos. Ahora, ¿por qué en concreto, por qué una discusión sobre ley de reforma fiscal en este momento? Más allá de que está claramente estipulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué se debate? Bueno, porque se percibe, creo yo, que hay un comportamiento irresponsable. Alguien se está portando mal y no le estamos dando pau. Algo está pasando. No está
sufriendo las consecuencias. O sea, pero tampoco tenemos claro cuáles son los límites de la responsabilidad, cuáles son específicamente las responsabilidades que tiene que parece que no están claramente delimitadas estas responsabilidades, estas obligaciones, y por lo tanto necesitamos dotarnos de una ley que las establezca con claridad, ¿no? Y esa ley también, junto con las responsabilidades que tiene cada quien, debería de tener, de discernir, determinar cuáles son los espacios de maniobra, los grados de flexibilidad que tiene quienes toman decisiones en la coyuntura, no a largo plazo, pero sí en la coyuntura, en la gestión fiscal. Y esto es importante porque yo creo que la ley de responsabilidad fiscal, o una ley de responsabilidad fiscal, no está buscando limitar el tamaño del Estado, ¿no? Sino que yo lo que pienso que está básicamente buscando que se respeten los tamaños del Estado, en el sentido del tamaño financiero del Estado, medido solo por eso, que es una medida muy particular y acotada, que se limiten el tamaño del Estado previamente acordado a través de un conjunto de leyes, de instrumentos jurídicos, entre los que se incluyen el presupuesto, ¿no? Sí, la ley, aparentemente, la motivación de la ley lo que busca es llenar vacíos de todos los instrumentos jurídicos que hay disponibles, porque no es que no tenemos, y consolidar todos ellos en un solo paquete. Hay que recordar, las leyes de responsabilidad fiscal, creo que Ernesto lo planteó inicialmente, surgen en el marco de contextos, no solo de crisis, debo decir, como fue señalado, sino también en un momento en el cual había una fuerte inspiración ortodoxa en las políticas públicas, donde se procuraba limitar los gastos, fundamentalmente, y limitar la deuda, y el crecimiento de la deuda, ¿no? El contexto actual yo creo que es un poco diferente, sin dejar de recuperar el legado, digamos, de la revolución neoliberal de los 80. Las nuevas leyes de responsabilidad fiscal, y es lo que está planteando la ley que impulsa la diputada Guadalupe Valdés, digamos, rescata de aquello, de lo que implicó la revolución neoliberal, 4 elementos. Yo creo que todos aprendimos de ese periodo y de los desajustes de ese periodo. Limitar la deuda, y eso automáticamente implica limitar el déficit público. Y nos está diciendo y está reconociendo de alguna manera que los mercados no siempre funcionan para poder contener el gasto público y el endeudamiento. Obviamente, por un lado, siempre hay un importante riesgo moral, por una parte, pero por otra parte, siempre que haya un prestamista de última instancia y un poder político que fuerce a los estados a pagar la deuda, siempre habrá espacio para aumentar la deuda y el gasto público más allá de o empujando los límites de la sostenibilidad de lo razonable financieramente. Obviamente, límite de gasto y obviamente relacionado con eso, límite de deuda, y relacionado con esto, límite de gasto, ponerle ciertos parámetros dentro de los cuales se pueda mover. Tercer elemento, normas de transparencia, de publicación permanente de información presupuestaria relevante, de ejecución presupuestaria, y sanciones, ¿no? Y lo que digamos que se agrega en esta, digamos, nueva época de un pensamiento económico más ecléctico, si se quiere, son 2 elementos, pienso yo. Primero, gastos en línea con objetivos de desarrollo, ¿ya? Especialmente en lo que tiene que ver con estructura de gasto. Ya no solo se trata de mantener los balances razonables, adecuados, en términos que las cuentas cierren, que haya financiamiento y que ese financiamiento no se salga, el gasto no se salga de control y por tanto el financiamiento no sea sostenible, sino que la estructura de gasto se adapte a las prioridades de desarrollo previamente establecidas. Y lo otro es la cláusula de excepción, o cláusula de escape, ya en caso de situaciones particulares que deban ser atendidas de emergencia. En la República Dominicana tenemos unas legislaciones en materia de eso, pero es reconocido que están dispersas, ¿no? La ley de presupuesto, la ley de crédito público, la ley de acceso a la información pública y las leyes que establecen los mecanismos de control interno del gobierno, en particular la Contraloría, y externos al gobierno, como es la Cámara de Cuentas. La pregunta acá es si eso que tenemos, si es suficiente, por una parte, si tiene vacío, si no es suficiente,
si tiene dientes, como se preguntaba acá originalmente, si hay un régimen de consecuencias que haga que eso se respete. Y yo añadiría una tercera pregunta que es mucho mi preocupación. Si eso empodera a la gente, si la gente la puede asumir y la gente la puede utilizar para hacer que se cumplan y buscando objetivos de interés colectivo. Yo voy a ir cerrando ya diciendo algunas cosas. Primero, los posibles contenidos que pueda tener la ley, que ya la diputada Valdés lo delimitó algunos de ellos. Primero, el tema de cuestiones que deben contener la ley, deuda, ¿no? El tema del endeudamiento y lograr un nivel sostenible de deuda. Se establecen ritmos de crecimiento de la deuda pública. Hay algunos que plantean que el crecimiento de la deuda pública no puede ser mayor que la diferencia entre la tasa de interés y el crecimiento nominal del producto. Hay otros que se inclinan más por tener reglas fijas, muy rígidas, de que la deuda no puede ser más de tanto por ciento del el endeudamiento neto no puede ser más de tanto por ciento del Producto Interno Bruto, o la deuda total más de tanto por ciento del Producto Interno Bruto, o los compromisos de deuda deben estar claramente delimitados en términos del monto de los ingresos tributarios o del presupuesto total a pagar en la deuda pública. Creo que tenemos que hacernos la pregunta de hasta qué punto límites rígidos son recomendables, en particular porque el país, como me recordaba Rafael Espinal acá hace un ratito, tiene leyes que asignan recursos públicos específicos a instituciones específicas. Eso le da una rigidez al gasto público que habría que considerar, y cómo se compatibiliza una ley de responsabilidad fiscal con este tipo de leyes que establecen este tipo de asignaciones presupuestarias fijas. En temas de deuda también debería incorporar el tema de fuentes de financiamiento. Por ejemplo, la combinación de deuda pública de deuda interna con respecto a deuda externa. Sabemos cuáles son las ventajas y las desventajas de una y otra. La deuda externa tiene la ventaja de que probablemente es más barata, tiene más tasas de interés menores a más largo plazo. El problema de la deuda externa es que tiene riesgo cambiario en el medio. Entonces, la deuda de hoy si hay una inestabilidad macroeconómica, se puede multiplicar rápidamente. La deuda interna tiene la ventaja de que no hay riesgo cambiario, pero la desventaja de que es mucho más cara, o puede ser mucho más cara, ¿no? Entonces hay riesgo asociado a la combinación, y la pregunta es si una ley de responsabilidad fiscal debe también contener algún tipo de balance, de combinación entre financiamiento interno y financiamiento externo. El otro tema es el destino de la deuda. Si la ley de responsabilidad fiscal debe incorporar especificaciones sobre a qué se puede destinar la deuda pública. Hay quienes plantean que solo debe financiarse proyectos de inversión, por ejemplo, o por lo menos no debe financiar gastos recurrentes. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con los proyectos de financiamiento al presupuesto? ¿No? Es decir, préstamos de apoyo presupuestario que han sido tan populares en los últimos años, o financiamiento como el de Petrocaribe, por ejemplo, que es un financiamiento de apoyo presupuestario. ¿Qué pasa con eso? Pero además el dinero es fungible al final, o sea, ¿qué tan importante es eso cuando tú financias un proyecto de inversión, pero lo que hiciste fue mover los recursos sencillamente, y antes tenías destinado esto para tanto dinero para el proyecto de inversión, y lo que hiciste fue moverlo para gasto corriente? Entonces es un área de discusión, ¿no? El tema de deuda. El otro tema es el tema de gasto, ¿no? ¿Cuáles son los límites o qué debe especificar respecto a la política de gasto? Si se debe establecer ritmo de crecimiento específico del gasto primario, o límites de crecimiento específico del gasto total, si no debe ser mayor que el incremento del ingreso del ingreso nacional nominal, ¿no? Si debe contener, si los gastos recurrentes que tiene el Estado deben tener claramente impuestos o fuentes de financiamiento bastante identificadas. Yo creo que aquí hay un problema, y eso me parece que se está viviendo en la Cámara de Diputados, diputada, por ejemplo, que se proponen proyectos de ley que implican más recursos públicos. Entonces el staff del Congreso
pone objeción a este tipo de proyectos cuando implican asignaciones presupuestarias, porque dicen que tiene que tener especificada una ley, tiene que tener especificado la fuente de financiamiento. Entonces, cada proyecto de ley que implique la creación de algún tipo de institución tiene que venir acompañado de una reforma tributaria, lo cual es absurdo. O sea, si el Congreso a sí mismo dice vamos a crear este tipo de institución y se va a financiar con presupuesto público, cuando se discute el presupuesto tendría que discutirse la fuente de financiamiento, lo que significa que se sacrificarán algunas otras asignaciones, y no obligar a quienes proponen la ley a proponer simultáneamente una reforma tributaria, aun sea esta de muy baja profundidad. Y también se plantea hacer que el gasto público tenga, digamos, límites, el flujo de gasto público tenga límites temporales, normas para el flujo temporal del gasto público en un periodo de un año. Preocupa, por ejemplo, que en años electorales el buche de gasto antes de las elecciones es tremendo para luego venir el periodo de sequía. Creo que la ley de presupuesto contiene, y los reglamentos de la, si no tengo mal entendido, los reglamentos de operación de la Dirección General de Presupuesto contienen especificaciones sobre cómo hacer las debidas apropiaciones a nivel temporal, pero está planteado el tema. El tercer elemento es la estructura del gasto público, como ya mencioné, solo lo voy a decir. Yo creo que es un reto tremendo. ¿Cómo hacer que una ley de responsabilidad fiscal se logre articular claramente a una estrategia nacional de desarrollo, o más generalmente a un plan, ¿no? Plan de país, plan de desarrollo, en el caso que no sea de la República Dominicana? Yo creo que hay un reto técnico tremendo en hacer, porque además si vas a tener una ley que tenga dientes y que tenga penalidades a quienes no la cumplan, bueno, pero ¿qué es lo que tiene que cumplir con respecto al gasto público vinculado a los objetivos de desarrollo? O sea, me parece que desarrollar un instrumental ahí usted tendría que cumplir con esto, ¿no? El cuarto elemento ya fue mencionado acá, que tiene que ver con los procesos de gasto y la gestión financiera. Yo creo que generalmente nos concentramos siempre en el tema de responsabilidad fiscal si no te extralimitas en el presupuesto global. No, hay una responsabilidad con respecto no solo a en qué gastar, debería haber, digo yo, sino también en cómo gastar, ¿no? Cuando hablamos de calidad de gasto, estamos hablando del cómo gastar. Quinto elemento, los casos de excepción o las cláusulas de escape. Hay consenso en el tema de las situaciones de emergencia, calamidad nacional, pero también hay otras situaciones no previstas de significativa importancia, como una caída muy fuerte del crecimiento económico que haga que el cumplimiento de las metas fiscales sean más difíciles. Yo creo que el presupuesto, una ley de responsabilidad fiscal tiene que tener un colchón en ese sentido. Lo que no podemos estar año con año de colchón en colchón, obviamente. Es decir, porque no, y además se presta a veces a juegos, ¿no? Yo sobreestimo el crecimiento, sobreestimo los ingresos, pero luego tengo menor crecimiento y entonces busco algún tipo de espacio presupuestario mayor, y eso tiene implicaciones sobre la deuda. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante. Y en ese sentido creo, ahí sí tengo una diferencia con Ernesto, de que plantea un límite, llevar la ley de responsabilidad fiscal que lleve a un presupuesto totalmente equilibrado. Yo creo que yo preferiría ser un poquito más flexible, darle un poquito más de espacio a los gestores públicos, pero siempre en la misma línea de que hay que tener algún tipo de límite, ¿no? Y finalmente el tema de sanciones. Las sanciones tienen que ser políticas y deben ser políticas y deben ser penales. No solo penales, sino también pueden ser sanciones políticas. Es decir, a quien no cumpla con determinadas cosas, y hay un número de sanciones que pueden ser. Finalmente, yo creo que la pregunta que se dan, bueno, pero otra ley más. Ya no tenemos un conjunto de leyes, ¿otra ley para qué? Yo creo que si una ley de responsabilidad fiscal no empodera a la gente, si una ley de responsabilidad no hace que la gente la asuma, presione, la utilice y fuerce a los grupos políticos a responder más a la ciudadanía, sería otra ley más. Ahora, una ley que pueda servir de instrumento concreto de lucha de la población, de la sociedad civil, del sector privado, de las organizaciones empresariales en general, si es eso, entonces tendremos una ley que puede dar resultados. Ya lo vimos con el 4%. ¿Cuál fue el éxito del 4%? Bueno,
una ley sirvió de, bueno, una ley no, un artículo de una ley sirvió para una batalla. También está el tema de las áreas protegidas, es decir, disposiciones y leyes sirven para defender un recurso y que no sea apropiado en términos privados. Entonces, yo creo que ese debe ser el norte, hacer que sea una ley, sea un instrumento de acción de la ciudadanía para que el Estado se enrumbe por el camino que ya ha sido, digamos, discutido y previamente establecido. Muchas gracias. Primero agradecer a Finjus y a CRES la invitación que nos han formulado, y la verdad que cuando uno tiene ocasión de encontrarse en un grupo tan selecto como este, como son ustedes, le da la sensación de que hay una patria vibrante. Realmente tenemos dificultades como nación, pero hemos avanzado mucho. No voy a repetir, por supuesto, las magistrales disertaciones que se han hecho. Voy a hablar de un ángulo diferente, que es la parte que tiene que ver de manera concreta los ingresos tributarios, ni siquiera los ingresos fiscales en su conjunto. Creo que se ha abordado de manera genérica el tema, y esta parte de los ingresos tributarios sí conviene irlo precisando, porque este es un punto fundamental para el equilibrio a que aspiramos. Entonces, dentro de este contexto, voy a comentar muy brevemente 4 etapas. La primera, en la cual muchos de ustedes probablemente no habían nacido, que es la del periodo 1962-1982. A raíz de la muerte de Trujillo, aparece por primera vez el impuesto sobre la renta como se concibió en la ley 5911, una ley del Consejo de Estado. Y se mantuvo el sistema tributario con la Dirección General de Rentas Internas, la Dirección General de Impuestos sobre la Renta y la Dirección General de Aduanas, para entonces, con un criterio más o menos de estabilidad, con procesos manuales. Fíjense la distancia que hay, y la presión tributaria se mantenía más o menos alrededor del 14% durante todo el periodo. El principal contribuyente en esa etapa fue el Consejo Estatal del Azúcar en materia de impuestos sobre la renta. Quiere decir que estábamos dependiendo fundamentalmente de una empresa. La ley de sucesiones y donaciones, que tenía una escala altísima, iba hasta el 32%, eso cambió luego y actualmente es un 3% para las sucesiones, pero es un 29% para las donaciones, de manera que son tasas que se han ido modificando. Y pasamos luego a la etapa del periodo 1983-1991, que es cuando aparece el ITEBI. No me equivoqué, el ITEBI, no dije ITEBIS, porque en ese momento esta ley, que fue la número 74, una ley aprobada un tanto al vapor, fue sometido el proyecto el 28 de diciembre de 1982 al Congreso Nacional, y el 15 de enero de 1983 se había convertido promulgada la Ley 74. Estamos hablando con Año Nuevo, Reyes y todo, que la ley se discutió, se aprobó y se proyectó una recaudación de 90 millones de pesos. Se recaudaron 90.4 millones. Fue un cálculo casi cronométrico, con una tasa de un 6% y solo gravaba ciertos bienes muebles industrializados, muy poco del comercio y ningún servicio. Y esto se fue luego agregando, y en eso el licenciado Pavel Isa hace una acotación que creo que vale la pena tomar en cuenta, y fue que cada sector que demandaba aumento de salario
entonces buscaba una fuente para gravarse con el ITEVIS, y así surgieron los servicios para hacer los aumentos de salario a los agrónomos en aquel momento, a los médicos y a otros gremios profesionales. Se grabaron entonces el teléfono, el arrendamiento de vehículos y un conjunto de servicios. Quiere decir que esto es casi perverso, que el Congreso, cada vez que un sector demande aumento de gasto, le diga, identifíqueme fuente para entonces agregar un gravamen a ese concepto. Eso coexistió con los incentivos fiscales, que fueron bastante grandes, y llegamos hasta el año 1991. En el año 1991, después de una inflación de 100% en el año 90, se inició un proceso de reformas. La presión tributaria para entonces, después de todas las reformas que se habían introducido, llegó a un 10%. En los procesos manuales estuvo en un 14%, y ya con un conjunto de reformas que se introdujeron, estaba en un 10%, y esto trajo como consecuencia un grupo de reformas trascendentes, entre los cuales está el Código Tributario de la República Dominicana, la ley 1192, está la ley 1493 del arancel, que se introdujo por decreto provisionalmente y luego se convirtió en la ley 1493. También luego la ley de inversión extranjera, la 1695, antes no se podía remesar utilidades de manera libre al exterior, y eso impedía en gran manera el ingreso de la inversión extranjera al país. Con esta ley pues se abrió un tanto el campo de la inversión extranjera y lo que ha ido sucediendo después. Recuerdo que el presidente Balaguer, en un momento que estábamos trabajando con el asunto del Código Tributario, planteó o le plantearon que si esa ley 1695 se aprobaba, se iban a ir todos los fondos del país. Y recuerdo que él dijo, los fondos que salen no entran. Y entonces contestó, dejen que entren y después averiguaremos cómo salen. Fue un concepto de atraer inversión extranjera, y creo que con mucha sabiduría en ese momento, porque el país no tenía suficiente producción y había un nivel de inestabilidad, un nivel de desabastecimiento en los mercados. Muchos de ustedes podrán recordarse que aquí se hacían filas durante horas y horas para poder llenar un tanque de combustible en una estación. Eso parece muy lejano, pero lo vivimos. Y todo esto pues fue superado. Dentro de este contexto del Código Tributario, yo quiero hacer algunas puntualizaciones y algunas reflexiones para concluir brevemente, porque creo que no podemos extendernos y ustedes se asustarán al ver que comenzamos desde el año 62, pero ya estamos en el año 92. La República Dominicana fue forzada por la necesidad, por esa presión tributaria del 10%, a dar el paso hasta esa reforma. Para ella, el gobierno de turno contó con asistencia del PNUD y del Instituto de Reforma Tributaria de la Universidad de Harvard, conjuntamente con la OEA y otros organismos propios de esa organización interamericana. Y eso trajo como consecuencia un conflicto, porque la visión que tenía el grupo de trabajo de Naciones Unidas no era cónsono con el grupo de trabajo que tenía la OEA. Y eso llevó el conflicto a dos ministerios. Entonces, Secretaría de Estado, que fue la Secretaría de Estado de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, y el Ministerio actual de Economía, Planificación y Desarrollo, que era el Secretariado Técnico de la Presidencia. Yo no participé en el proceso previo de esa reforma del Código Tributario, pero el conflicto fue tal que me invitaron a participar como una especie de canal para viabilizar el diálogo. ¿En qué consistía el conflicto? Para que ustedes vean, y por eso hablo de patria
en lo que se está haciendo hoy aquí como medida de prevención, porque en la medida que los temas se discuten, se conocen y se van consensuando, en esa misma medida los resultados son objetivamente positivos. Las dos posiciones institucionales dentro del propio gobierno eran irreconciliables y así consta en documentos. El Ministerio de Finanzas planteaba la reforma con proyectos de leyes individuales no codificadas. Y el equipo en el cual yo trabajé planteaba la situación de la codificación para simplificar el sistema tributario. Recuerdo mucho una frase del magistrado Manuel Ramón Ruiz Tejada, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y que le dio mucho brillo por muchos años, y presidente de la República de manera provisional, que gritó, y digo gritó por la fuerza con que lo dijo: es de república corrompida la abundancia de legislación. Y creo que todavía eso tiene una validez plena. La primera etapa del Código Tributario era precisamente con una concepción de simplificar el sistema, de reducir la cantidad de tributos y de reducir las tasas impositivas. Resultado, con la aprobación de la Ley 1192, con el Código Arancelario, la Ley 1493 y las demás reformas a las que hago referencia, del año 91 al 92, hubo un cambio significativo. El presupuesto nacional de ingreso en el 91 fue de 9.000 millones de pesos y en el año 92 pasó a 15.000 millones, entre 92 y 93. Y la presión tributaria comenzó a crecer y fue creciendo de manera sistemática hasta el año 2000, cuando se situó en alrededor del 18%. Luego de entonces hemos tenido que ver retroceso tras retroceso, aumentando tasas, creando nuevos impuestos, y hoy día la presión tributaria va en regresión a un 13%. Entonces la pregunta es, ¿qué ha fallado aquí? Porque si mientras más reforma tributaria hago, mientras más crecen las recaudaciones nominales, baja la recaudación en términos relativos, entonces hay un mal de fondo. Y el mal de fondo, y lo trataba Ernesto, es la informalidad. En la medida que yo subo tasas impositivas y complico el régimen tributario, hago imposible las operaciones formales. Y entonces todos los pequeños y medianos van a la informalidad y los grandes se ven obligados a informalizarse internamente dentro de la formalidad para poder competir y subsistir en el mercado. Entonces, estamos, creo, y esto debe ser una conclusión de mi comentario, que estamos en la necesidad no solo de tratar las variables como la hemos tratado, sino también de legislar, educar y preparar para la decencia pública y para la decencia privada, porque no es posible que si se demuestra, como se ha demostrado hasta la saciedad, que por ese camino lo único que hacemos es crear dificultades y total dificultad también a la población, porque hay inestabilidad. ¿Cuál es el resultado hoy en la sociedad? Inseguridad ciudadana, desempleo creciente, altos precios y pocas recaudaciones, porque aunque nominalmente hay altas recaudaciones, en términos relativos, repetimos, estamos camino a lo que era el año 1991, cuando llegó al 10%. Entonces, la propuesta que nosotros hemos formulado es simplificar el sistema fortaleciendo los primeros 5 impuestos, entiéndase, impuestos sobre la renta, ITEVIS, impuestos selectivos, incluyendo los combustibles de una manera racionalizada, y el impuesto a la propiedad. Con esta última modificación
que yo tengo que colocar entre comillas, reforma tributaria, solamente puedo decirle lo siguiente. El impacto que ha causado esta disposición es fundamentalmente al corazón de la clase media y fundamentalmente de los que tienen ingresos fijos y la parte que tienen algún tipo de propiedades que no son propias. Aquí se compra un vehículo financiado, 0 kilómetros, y se compra un apartamento a 20 años financiado, y hoy se le ha dicho a la población, usted va a sumar todos los inmuebles que tiene y me va a pagar como si ese fuera un patrimonio suyo, que no lo es. El patrimonio, por definición, es la diferencia entre activo y pasivo, y ese es un activo con un pasivo que no se toma en consideración. Y además, el impacto que está teniendo es que una persona, por ejemplo, que tenía 2 inmuebles relativamente pequeños y que pagaba 10,000 pesos, ahora va a pagar 70,000 pesos, solamente por sumar los 2 inmuebles con una exención de 6,500,000 pesos. Entonces, aquí hay que llamar a la racionalidad, a la reflexión, para pensar claramente 2 cosas. Nadie en su sano juicio se opone a mayores recaudaciones. A lo que todos debemos oponernos es que a las mayores recaudaciones nominales sean sobre el mismo nivel, sobre el mismo segmento de contribuyente que actualmente soporta una presión tributaria que en análisis que nosotros hemos hecho superan el 40%. ¿Cuál es el problema? Que la presión tributaria es una media. Yo tomo todas las recaudaciones y la divido entre el Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto está influenciado por las exenciones, por las instituciones, incluso el propio Estado, que no tributa como tal, pero sí aporta al Producto Interno Bruto. Entonces, la presión tributaria se torna muy baja como per cápita, pero muy onerosa para los sectores que están tributando y sobre todo para los sectores de clase media asalariada, porque los demás que tienen facilidad para trasladar el impacto de los impuestos, pues de alguna manera van a mandar hasta el consumidor final el impacto del impuesto, pero el salario no tiene hacia dónde trasladarlo, más allá que en solicitud de aumento. Y cuando viene la solicitud de aumento, entonces entramos en un círculo también perverso, donde inflación demanda salario y salario crea inflación. Entonces, estas son situaciones que como nación debemos ponderar y debemos reflexionar sobre ellas, no solo viéndola en función de la ley de responsabilidad fiscal, sino en todo el contexto nacional. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Y la primera es la decencia. Yo creo que hay una ausencia de decencia en muchos lugares de nuestro país y la forma relativista con que queremos tratar los temas nos alejan de llegar a conclusiones serias. Entonces, son 2 corrientes claramente diferenciadas de pensamiento. La primera, que es la predominante en la actualidad, los que propugnan por mantener grandes exenciones mediante leyes y contratos y establecerle impuestos altos a lo que pagan, y la corriente de pensamiento entre la cual me encuentro yo radicalmente inscrito, que consideramos que la carga debe distribuirse equitativamente entre todos los sectores, para lo cual se hace imprescindible reducir las tasas impositivas, reducir la figura tributaria y reducir los incentivos fiscales. Muchas gracias por su atención. La primera pregunta sería para el diputado, bueno, de todas maneras, al panel. ¿Sería posible dentro de esta ley hacer por lo menos una enunciación de cuáles son las cuentas que integran, por ejemplo, el caso de la deuda? Aquí hay muchas discusiones en torno a cuáles pagar,
cuál es el monto real de la deuda cada vez que se está hablando de ello. Por eso, el documento del Fondo de la misión del Fondo en noviembre pasado hablaba de que debemos regresar de un 44% del PIB a un 29%. Sin embargo, el informe Banco Central se encuentra, como ustedes dicen, que la deuda del 23%, del PIB, que está muy bien. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta sería, en el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuando se le ordenó el trabajo al Centro de Estudios Económicos de Harvard, ellos recomendaron que se establezca una ley de responsabilidad fiscal señalando que el gasto público de un año a otro no debiese crecer por encima del crecimiento del PIB más la inflación esperada. ¿Qué opinión merecería esa regla? Aquellos que no cumplan la ley cuando esté prorrogada tendrán sanciones y serán destituidos. ¿Qué pasará? Pablo Vicente, yo quisiera preguntar a los panelistas, cualquiera de ellos que me la pueda contestar. Cuando uno lee como la propuesta que plantea la diputada Guadalupe, donde plantea dos elementos que para mí son interesantes y que me gustaría escuchar su reflexión. Primero es en cuanto al límite de gasto. Y ella plantea en la propuesta, por un lado, en cuanto a los fondos públicos, que dice que en ningún caso se podrán utilizar fondos públicos para operaciones de rescate del sistema financiero privado. Muchas gracias por las preguntas. Yo pienso que eso es lo que queremos hacer cuando colocamos un tema como este de tanta trascendencia en el debate público. Eso es lo importante con las preguntas que ustedes hacen, pero también con los aportes. Con respecto a si se pueden integrar todas las cuentas en un proyecto de ley, una de las cuestiones que tenemos que definir es qué tipo de ley queremos entregar. O sea, si va a ser una ley, y se planteó, creo que el señor Victoria lo planteaba, que no puede ser una ley que tenga tantos y tantos detalles que al final la haga inaplicable, pero tampoco que tenga las ausencias fundamentales que tiene que tener. Ese es el acuerdo al que tenemos que llegar. En ese sentido, quizás lo que tenemos es que estar claro que no puede dejarse de hablar en una ley de responsabilidad fiscal sobre el tema de los montos de la deuda que puede incurrir un país. Sobre el monto mismo hay diferentes puntos de vista en este momento. Un monto lo plantea, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, otro monto lo puede plantear el propio país y decir, bueno, el fondo dice que es un 25, un 40%, nosotros planteamos este monto porque es el monto en el cual el país quiere establecer sus niveles en la responsabilidad. Pero lo otro es, ¿para qué se utiliza la deuda? O sea, cuando no necesariamente el tema de la deuda es en sí mismo negativo, el tema es para qué se utiliza esa deuda que estamos utilizando y obviamente que, ¿por qué se vincula con toda la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Porque queremos que esos recursos también puedan ser utilizados con un enfoque, yo diría, con mucha claridad, de desarrollo humano. Cuando una familia utiliza el dinero, y eso es natural, no es que esté mal utilizar dinero, crédito, para el desarrollo de esa familia. El tema es, si tú vas a utilizar esa deuda pública, interna o externa, para garantizar acciones que no son prioritarias en un momento determinado para el desarrollo de la familia. Y yo creo que eso es parte, y eso es lo que tiene que tener la ley. Lo que pasa que como no está sancionado, aun y cuando está disperso y demás, al no tenerlo en una ley articulado, no podemos tomar las sanciones del lugar. Entonces, a mí me parece que no es colocar todas las cuentas en el proyecto de ley, sino los aspectos sustanciales que nos permitan después pasar a la otra pregunta. ¿Qué pasará? Y quizás no fue a mí, pero lo voy a responder. ¿Qué pasa si no cumplimos la ley? Bueno, es que justamente, y creo que Pavel Isa lo planteaba con mucha claridad, tiene que haber un marco claro de penalidades
pero también tiene que ser de carácter político y de carácter penal también. Entonces, aquí hay un tema que no lo hemos planteado en la sociedad dominicana y hemos dicho no a la impunidad. Y no a la impunidad significa eso, o sea, significa que cuando hay violaciones a las leyes, a lo que establecemos, a la Constitución de la República, seamos pasibles de ser sometidos a el Ministerio Público en las instancias del lugar y con las responsabilidades que establece nuestro marco normativo, que es este. O sea, nosotros tenemos una Constitución de la República que deja claramente establecida cuáles son las funciones, las responsabilidades de, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, y dentro del Poder Ejecutivo del Presidente de la República, de los ministerios, de los congresistas, pero no lo llevamos, no lo cumplimos, no lo aplicamos, y yo creo que eso tenemos que pasar a hacerlo en la República Dominicana, porque no puede ser que sucedan las cosas y después no haya responsables. Y hay responsables porque la Constitución establece, no es lo mismo ser un miembro de una organización social o un ciudadano cualquiera a ser presidente de la República, que ha salido electo presidente de la República o presidenta de la República porque ha tenido el voto popular de una gran mayoría, como lo establece nuestro sistema democrático. Entonces, por eso es que hay que tener claridad en torno a eso, y para eso sería una ley nos debe ayudar una ley de responsabilidad fiscal. Y con el tema del límite de gasto, a mí me parece sumamente interesante lo que aquí también se planteó con el tema de la igualdad de oportunidades del sector público, del sector privado, pero y me parece, y eso lo establece también la Constitución, y hay que ver cómo se coloca ahí. Ahora, lo que no puede ser es lo que ha ocurrido en nuestro país hasta ahora, que el Estado dominicano se ha hecho responsable de lo que ha ocurrido en el sector financiero privado, y hemos tenido que asumir deudas del sector financiero de parte de todos los ciudadanos y ciudadanas que no son responsables de esa situación. Entonces, por eso hay que vincular ese tema de establecer los límites claros, cuáles son los límites del gasto con respecto al sector público, al sector privado.